En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Hoy comenzamos otro tema. El tema general son los grandes pasajes de las Sagradas Escrituras. Pero hoy vamos a hablar específicamente del nuevo pacto que Jesucristo inauguró e instituyó previo a su muerte en la cruz. ¿Recuerdan ustedes que Jesucristo fue traicionado por Judas? Y Judas salió de la comunión de los discípulos y no comió ni la cena que era tradicional en la fiesta de los judíos, que era la Pascua, sino que salió inmediatamente para entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Mientras Judas andaba precisamente haciendo esto, entregando al Señor, el Señor comió la Pascua con sus discípulos e instituyó la cena, la Santa Cena, que así la denominamos nosotros todos estos tiempos, estos 2000 años de predicación del Evangelio. Y el Señor dijo, tomó pan y lo partió y dijo, tomad, comed, esto representa mi cuerpo que por vosotros es partido, que por vosotros es molido. Luego tomó la copa, la llenó de vino y entonces dijo, tomad, bebed todos de ella. Esto representa la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Aquí el Señor menciona por primera vez el nuevo pacto. Dios es un Dios de pactos, amados hermanos. Cuando decimos que es un Dios de pactos, significa que Dios ha hecho varios pactos, ha establecido varios documentos donde Dios se compromete a hacer ciertas cosas, a beneficiar y a bendecir a su pueblo, y el pueblo de Dios se compromete a obedecer a su Señor para que hayan unas buenas relaciones. Quiero decirles que Dios no tiene necesidad de hacer un documento legal y de firmarlo, porque Él no miente, Él es veraz. Él no necesita estampar su firma o ratificar su pacto, porque Él no miente, Él es perfecto. Moralmente y en su carácter, jamás dice una mentira. Pero era costumbre en la antigüedad de hacer pactos. Habían naciones que hacían compromisos, alianzas con otras naciones, y habían grupos que hacían alianzas también e individuos que hacían pactos. Entonces Dios, para darnos, para que aprendamos a confiar en Él, Dios estampó, se puede decir, su firma en un documento legal que en la Biblia se le llama pacto. Y Dios se compromete delante del hombre cumplir con las cláusulas, con los requisitos y obligaciones de ese documento legal. Entonces, cuando Dios propone un pacto a su pueblo, entonces Dios les dice, si ustedes me obedecen, esto y esto y esto van a ser los beneficios. Pero si me desobedecen, entonces esto y esto les va a pasar a ustedes. Van a ser objeto de juicio y de castigo. Entonces Dios hizo esos pactos
pero siempre fue Dios quien propuso los pactos, porque el hombre no le puede proponer pactos a Dios, porque un pacto es un acuerdo y un compromiso legal entre personas que son iguales, que tienen los mismos derechos. Pero nosotros no somos igual a Dios. Entonces es Dios quien toma la iniciativa para establecer pactos con el hombre. Nosotros no podemos pactar con Dios. Yo a veces escucho, tanto por la radio como por la televisión, decir a ciertos predicadores que nosotros debemos de hacer pacto con Dios o que debemos de pactar con Dios. Quizás ellos están usando la palabra pacto de una manera incorrecta. Cuando escudriñamos la Biblia, encontramos que todos los pactos que hay en la Biblia fueron iniciativa divina, fueron propuestos por Dios a los hombres. Pero que el hombre puede hacer votos. Hay en la Biblia el consejo que se le da a las personas, principalmente a los israelitas, que cuando hagan voto con Dios cumplan los votos, porque el voto es también un compromiso, pero no es un pacto, es simplemente una promesa que hace el hombre a Dios y le dice: Señor, si tú me concedes esto, otro, si tú me das algo, yo, Señor, me comprometo, hago un voto contigo de hacer esto y de obedecerte. Entonces hay que saber diferenciar lo que es un pacto y lo que es un voto. Nosotros no podemos pactar con Dios. Dios es el que pacta con nosotros. Pero nosotros sí podemos hacer votos para con Dios. Bien, dicho esto o aclarado esto, Dios ha hecho varios pactos en la Biblia, pactos con individuos, como en el caso de David y más atrás en el caso de Abraham, o con el pacto que Dios hizo con Noé y también con los descendientes de Noé y su familia, con la humanidad entera. También hizo un pacto importante con el pueblo de Israel. Cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, ¿recuerdan ustedes? Y entonces al sacarlo de la esclavitud de Egipto, lo llevó al Sinaí. Y ahí Dios se le apareció al pueblo con manifestaciones que provocaron cierto temor al pueblo. Había humo, relámpagos, truenos. Y Moisés decía: estoy temblando, estoy horrorizado. Y luego Dios llamó a Moisés para que Moisés subiese al monte del Sinaí, y ahí Dios le entregó las tablas y Dios las escribió en tablas de piedra. Por 2 ocasiones hizo eso, porque cuando Moisés descendió del monte, el pueblo ya estaba en idolatría y Moisés quebró las tablas lleno de ira, y después tuvo que hacer otras tablas e ir arriba para que Dios volviera a escribir lo que se llama las 10 palabras o los 10 mandamientos. Luego vinieron otros mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Moisés era como una especie de legislador. Era un hombre que conocía mucho de leyes, y Dios lo usó para entregar sus leyes y sus requisitos de ese pacto que había hecho con Israel en el monte Sinaí. El pueblo, Dios les propuso el pacto, y el pueblo dijo: amén, haremos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aceptamos el pacto
pacto que Dios nos propone. Entonces, ese pacto es lo que nosotros llamamos un pacto de la ley, lo que en la Biblia se llama también la ley de Moisés. No que Moisés haya dado la ley, sino que él fue como una especie de mediador, de árbitro entre Dios y el pueblo de Israel. Pero cuando escudriñamos la Biblia, nosotros vemos que Dios dice que su pueblo no permaneció en su pacto, desobedeció, quebrantó los requisitos, las obligaciones, las leyes de ese pacto. Una y otra vez el pueblo de Israel desobedeció. Y Dios siempre dijo, ustedes no permanecen en mi pacto. Ustedes no obedecen las cláusulas de ese pacto, las obligaciones. Dios sí, por su fidelidad, por su amor, siempre perdonó a su pueblo y siempre los bendijo de acuerdo a las bendiciones establecidas en ese pacto, que se le llama también pacto sinaítico, porque fue dado en la cumbre, en el monte de Sinaí. Ahora, ese pacto consistía en ciertas leyes, cómo debería de ser la conducta del ser humano delante de Dios. No matarás, no fornicarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, y los mandamientos más importantes que se referían a amar a Dios sobre todas las cosas, a guardar el día sábado para adorar a Dios en ese día, y también no tener dioses ajenos delante de Jehová. Y así todas estas leyes era un código de conducta que regía ciertamente la vida del pueblo de Israel. Pero en el capítulo 8, que ya voy a leer, se dice que este pacto era insuficiente, era débil, tenía cosas muy positivas, pero no era un pacto perfecto, no porque las leyes de Dios sean imperfectas. Pablo declara que las leyes o la ley de Dios, la ley moral, era buena, era perfecta, era santa y que se tenía que obedecer. Pero el problema es que el ser humano, a causa de su pecado y de su naturaleza caída y naturaleza pecaminosa, que la Biblia usa la palabra carne para hablar de la naturaleza humana que se desperfeccionó y se transmitió de generación en generación a causa del pecado de Adán, que pecó contra Dios juntamente con su esposa Eva. Y entonces no solamente el hombre pecó y el pecado entró al mundo, y juntamente con el pecado las consecuencias, que es la muerte, sino que cuando Adán y Eva tuvieron hijos, transmitieron su desperfección moral. Por cuanto habían pecado, entonces se corrompió su naturaleza. Y esa naturaleza corrompida, tendiente al pecado y a la rebelión, fue transmitida a sus hijos, a sus hijas, de generación en generación hasta nosotros, hasta el día de hoy. Todo individuo que nace con una naturaleza desperfeccionada, una naturaleza caída, una naturaleza corrompida. Entonces,
Dios le dio la ley al pueblo porque sabía que el pueblo tenía una naturaleza corrompida y caída. Entonces la ley era como establecer límites, Dios estableció límites, estableció leyes. Les dijo, ustedes pueden ejercer su libertad hasta aquí. Ustedes no pueden traspasar mis mandamientos, no pueden traspasar los límites morales establecidos. Entonces, pero como el hombre tiene una naturaleza rebelde, entonces al hombre le gusta, se ve impulsado a causa de su rebelión a traspasar los límites establecidos por Dios. Y entonces la Biblia dice, no fornicarás, pero los hombres y las mujeres fornican. No adulterarás, pero los hombres en todas las generaciones y culturas han cometido adulterio. No mentirás, pero el hombre en sí mismo es un mentiroso. Siempre mentimos. Desde chiquitos, más bien, cuando hacemos algo malo, los niños inmediatamente dicen, yo no fui, y mienten. Entonces, todos esos mandamientos que nosotros le llamamos los 10 mandamientos o el decálogo, todos esos mandamientos el ser humano, todo ser humano, lo ha traspasado, lo ha transgredido, lo ha violado. Entonces el hombre no podía cumplir con la ley. Pero sin embargo, la ley era una guía moral. Muchos que eran sinceros en su relación con Dios procuraban con todo su esfuerzo de cumplir con los mandamientos de Dios, con todos los mandamientos morales, los mandamientos que tenían que ver con la forma de adorar a Dios y los mandamientos que regían la vida social del pueblo de Israel. Habían pues personas como Moisés, como su hermano Aarón, como María, como los líderes del pueblo de Israel, como los profetas y como algunos reyes, los sacerdotes y los levitas, todos ellos se esforzaban en cumplir con la ley. Pero, aunque se esforzaban, siempre pecaban, porque aunque Dios estableció ese pacto con ellos, Dios sabía que ellos no podían cumplir con ese pacto. Luego entonces estableció un medio para perdonarles los pecados a través de un sacerdocio y un sistema de sacrificio. De esto vamos a hablar mañana, porque es necesario comprender qué era el antiguo pacto y entender lo que significa el nuevo pacto. Lo espero mañana. Mientras tanto, estudiemos la Biblia y pidámosle al Señor sabiduría y que abra nuestra mente para comprender lo que significa el nuevo pacto establecido por Cristo en su sangre, en su sacrificio. Dios le bendiga. Lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.